Dicen que el infierno no necesita llamas cuando el miedo es suficiente, y que a veces, el verdadero castigo no es la muerte, sino la invisibilidad. Hoy vamos a adentrarnos en un lugar que parece sacado de una película distópica, pero que es real, existe, y no está en Corea del Norte ni en Rusia, está en el corazón de América Latina, construido por un presidente que se ha ganado tantos aplausos como advertencias. El centro de confinamiento del terrorismo, la cárcel más grande de América, no es solo un penal de máxima seguridad, es un símbolo, un espectáculo, una advertencia, es el rostro más oscuro del poder disfrazado de justicia. Y lo que esconde entre sus muros va mucho más allá del crimen organizado, porque esta prisión no solo encierra a los culpables, encierra también preguntas que nadie se atreve a hacer. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que entiendes el nuevo orden que se está gestando en Latinoamérica. Bienvenidos a El lado oscuro de la fortuna. Cuando Nayib Bukele presentó al mundo la llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, no solo estaba anunciando la apertura de la cárcel más grande de América, estaba mostrando una declaración de principios, una demostración simbólica de poder absoluto, un aviso directo a sus enemigos, y un mensaje cuidadosamente diseñado para impactar a nivel global. La megacárcel, ubicada en una zona remota del municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, no fue simplemente una infraestructura penitenciaria, fue una puesta en escena, una construcción cinematográfica cargada de dramatismo, control visual y propaganda política al más alto nivel. Diseñada para ser vista, comentada, viralizada, y lo consiguió. El vídeo oficial del gobierno recorrió el mundo. Miles de presos tatuados, semidesnudos, alineados como piezas deshumanizadas, agachados con la cabeza entre las piernas, sin hablar, sin mirar, trasladados por decenas de custodios fuertemente armados. Un espectáculo visual que parecía más propio de una distopía que de una democracia moderna, pero que en El Salvador fue celebrado como un triunfo, un castigo ejemplar, una solución definitiva. La prisión se vendió como el símbolo del nuevo orden, el fin de las maras, del crimen organizado, del miedo en las calles, pero detrás de esas imágenes se oculta una verdad mucho más compleja. La cárcel, con capacidad para más de 40.000 reclusos, fue construida en tiempo récord, sus dimensiones son gigantescas. Casi 165 hectáreas de terreno, 8 pabellones carcelarios, muros de concreto reforzado de 11 metros de altura, torres de vigilancia, sistemas de videovigilancia por reconocimiento facial, escáneres de cuerpo completo, túneles internos blindados, módulos de disciplina y aislamiento total del mundo exterior. La prisión es operada por el Ejército y la Policía Nacional, no por una administración civil, lo que la convierte en una especie de fortaleza militar disfrazada de centro penitenciario. No hay visitas familiares, no hay contacto con abogados, no hay salidas al patio ni acceso a libros, televisión o llamadas telefónicas. Los presos no tienen acceso a la luz natural ni a espacios recreativos. Es un modelo de castigo extremo basado en el aislamiento, la humillación y el control psicológico absoluto. Un experimento de represión carcelaria llevado al límite, todo en nombre de la seguridad nacional. Pero lo más inquietante no es lo que se muestra, sino lo que se oculta. Desde que se instauró el régimen de excepción, más de 75.000 personas han sido arrestadas sin orden judicial, muchas de ellas sin pruebas concluyentes. Familias enteras han denunciado detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y muertes bajo custodia. Se estima que más de 180 personas han muerto en prisión desde que se implementó la ofensiva, y aún así, el gobierno mantiene un blindaje informativo férreo. No hay acceso a datos oficiales detallados. No se permite el ingreso de organizaciones de derechos humanos ni de medios independientes, y cualquier denuncia es rápidamente desmentida o ignorada. Todo lo que sale de la megacárcel está cuidadosamente producido por el aparato comunicacional del Estado, con vídeos que rozan lo propagandístico, música de fondo dramática, planos de cine, tomas en cámara lenta y una narrativa emocional diseñada para generar aprobación popular. La prisión no es solo una infraestructura, es un teatro del castigo, un mecanismo simbólico que convierte el dolor ajeno en capital político. Bukele ha entendido algo que pocos líderes modernos han dominado con tanta eficacia: la imagen lo es todo. No importa si el sistema judicial colapsa, si las detenciones son ilegales, si hay inocentes tras las rejas, lo que importa es que el pueblo vea que los malos viven humillados, que sienta que el Estado finalmente actúa con mano dura, que se viralicen las imágenes del orden restablecido, que los medios internacionales hablen de él, aunque sea con escándalos. Porque en este nuevo paradigma político, la viralidad importa más que la legalidad. El control del relato pesa más que la verdad judicial, y si se sacrifica el debido proceso en nombre del orden, nadie parece dispuesto a cuestionarlo. El miedo, después de todo,
es el mejor aliado de los gobiernos autoritarios. La construcción de esta cárcel plantea preguntas que van mucho más allá de El Salvador. ¿Estamos presenciando el futuro de la justicia en las sociedades postdemocráticas? ¿Es esta megacárcel un modelo experimental que podría exportarse a otros países bajo pretextos similares? ¿Y quién está detrás de su diseño, financiamiento y tecnología? Porque la estética de la prisión no es artesanal ni improvisada, responde a patrones visuales propios de las cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos y China. Algunos analistas han sugerido que este centro penitenciario no es solo una iniciativa local, sino parte de una agenda más amplia de control social regional, un laboratorio para medir el impacto del castigo extremo en sociedades traumatizadas por el crimen, con el objetivo de replicarlo en otros contextos bajo discursos similares. Y aunque esto aún no puede probarse, lo cierto es que países como Honduras, Guatemala e incluso Ecuador ya han empezado a hablar de implementar modelos tipo Bukele, así que se podría decir que el efecto dominó ha comenzado. La megacárcel también plantea una cuestión moral. ¿Cuánto sufrimiento estamos dispuestos a tolerar a cambio de sentirnos seguros? Porque en las calles de El Salvador, sí, la violencia ha disminuido, obviamente, ¿pero a qué precio? ¿Cuántos inocentes hay entre los encarcelados? ¿Qué ocurre con los jóvenes que fueron arrestados solo por llevar tatuajes o vivir en barrios estigmatizados? ¿Cuántas familias han sido destruidas en silencio, sin juicios, sin abogados, sin prensa? ¿Y qué pasa con los presos que ya cumplieron sus condenas? ¿O con los que esperan juicio sin pruebas? El sistema legal ha sido desactivado para ellos, y cuando la justicia se convierte en espectáculo, la inocencia se vuelve irrelevante. Lo más inquietante, sin embargo, es el efecto psicológico que produce esta cárcel en la sociedad salvadoreña, no solo en los reclusos, sino en todos los ciudadanos. Se ha instaurado un clima de silencio, de miedo a opinar, de sospecha, un país donde cualquiera puede ser acusado sin pruebas, donde no hay espacio para la presunción de inocencia, donde los medios críticos son tildados de enemigos del Estado. La prisión ya no es solo un lugar físico, es una metáfora, un mensaje. Si te portas mal, si te opones, si hablas demasiado, este es tu destino. Y ese tipo de control no se ve, se siente, se normaliza, se convierte en parte de la cultura política, y eso es lo más peligroso. Así que la gran pregunta no es si la cárcel funciona, es qué tipo de país crea, porque una nación no se define solo por su nivel de seguridad, sino por la forma en que trata a sus ciudadanos, incluso a los culpables. Y cuando el castigo se convierte en un espectáculo, el Estado deja de ser garantía de derechos y se transforma en un actor que busca aplausos. Bukele ha logrado construir una cárcel tan grande como su ego, tan mediática como su discurso, y tan oscura como el futuro que puede traer si no se cuestiona a tiempo. Y ahora que lo has visto con tus propios ojos, dime tú, ¿crees que esta megacárcel es el comienzo de una nueva era de justicia, o el primer ladrillo de una dictadura moderna disfrazada de orden? ¿Estamos viendo el renacer de un país, o el encierro de su conciencia colectiva? ¿Qué opinas tú sobre este tema? Escríbeme en los comentarios, te leo. Si este tipo de contenidos te hacen reflexionar, suscríbete ahora a El Lado Oscuro de la Fortuna. Aquí desentrañamos lo que otros prefieren callar, porque en un mundo lleno de ruido, el verdadero poder está en quien se atreve a mirar donde nadie quiere mirar. Nos vemos en el próximo vídeo, no te lo pierdas.